Y bueno, después de haber orado y entregarle este tiempo al Señor, vamos a empezar con este mensaje, el cual se llama la palabra de Dios. A ver, diga, la palabra de Dios. Como creyentes necesitamos tener un entendimiento siempre en base a lo que Dios dice, y cada vez eso debe ir en aumento. Quiero llevarle primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 23 al 25. Escuche lo que le voy a decir. El mensaje de hoy hace un traslape con el mensaje de la semana anterior. Y el mensaje de la semana anterior fue solo el versículo 23. Y fue una parte de ese versículo. Hoy hacemos el traslape con el 23 hasta el 25. Y esperemos que el Señor permita que así lo completemos. Ya lo tiene, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. A ver, diga, por la palabra de Dios. Alancito. Que vive y permanece para siempre. Y dice el 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. A la palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y dice en el mismo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio pues ha sido anunciada. Escuche, mi hermano, la palabra de Dios, el mensaje vivo de Dios, el mensaje directo, en el cual Dios a través de todos los tiempos ha hablado. Y para nosotros hoy, en este siglo XXI, pues lo deja en testimonio por lo que está escrito. Aquí en la palabra de Dios, nosotros tenemos muy claro lo que Dios así ha hablado y lo que Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos. Y aspectos importantes que debemos considerar es que la palabra de Dios esa permanece, es eterna, esa está por siempre, y ha sido desde el principio y será por la eternidad. Y como creyentes nosotros debemos de tener esa plena seguridad que si la palabra de Dios es por la eternidad, y escuchen lo que voy a decir, es decir, no es transitoria, es inmutable, no cambia, y así el mismo Dios, así nosotros como creyentes debemos de vivir una vida incorruptible. Es lo que en el versículo 23 nosotros leemos, lo vamos a leer, y dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. A ver, diga, incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros debemos remarcar el por qué fuimos renacidos, el por qué soy nueva criatura y para qué, y cuál es mi deber, y cómo tengo que vivir, y cómo tengo que perseverar, y a qué me tengo que aferrar, y cómo tengo que luchar. Es decir, en un resumen muy amplio, nos tenemos que ir convirtiendo en personas mejores conforme a la voluntad de Dios en cuanto va pasando nuestro peregrinar. Esto es como está escrito, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va como en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Y eso lo tenemos en Proverbios 4:18. Y lo tenemos que tener siempre en nosotros como medida. Pero ahora, la palabra de Dios es la que nos hizo renacer. Y nosotros tenemos que ir a la Escritura para tener muy claro lo que sí la palabra de Dios es. Miren, vamos a tomar este punto de partida. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer versículo 63. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Que ya lo tenga, dígame. Y repito. Amén. El inicio de este mensaje es un traslape del mensaje de la semana anterior.
Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, ¿ya lo tiene? Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. A ver, diga, el Espíritu es el que da vida. A ver, ¿qué es lo que nos da vida? Y luego dice el Señor, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu y son vida. Y con mucha claridad el Señor así lo dice, así lo habla. Y Él, en la enmienda que había recibido el Padre, Él la cumple en su ministerio público. Y al cumplirla, Él empieza su ministerio público diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos, vamos a hablar así, de Dios, se ha acercado. ¿Y qué dice el Señor? Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, arrepentíos y creer en esa buena nueva. Claro, lo resumimos en una parafrase muy amplia, que por la palabra de Dios ha sido predicada. Es el entendimiento que nosotros como creyentes necesitamos tener ahora. Esas palabras que son vida y espíritu, nosotros la tenemos que tener siempre bien claro. Mire, el Señor lo dice aquí. Estas palabras que yo les he hablado, que dice el Señor, son espíritu y son vida, o son vida y son espíritu. Vamos a hablarla en ese orden como quiera usted mencionarlas. Pero el punto principal en todo esto, vamos a seguir leyendo, dice, pero hay algunos de vosotros, dice el Señor, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dijo, por eso os he dicho que ninguno, en el 65 otra vez dice el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Qué impresionante es este entendimiento. Nadie va a Cristo, claro, si no es dado por el Padre. Y es lo que nosotros los creyentes necesitamos tener para poder comprender cómo Dios nos lleva a Cristo. Eso es indiscutible. Escúchelo, pero ¿cómo Dios nos lleva a Cristo? ¿Cómo Dios le llevó a usted a Cristo? ¿Cómo Dios va a llevar a aquellos que no han llegado a Cristo? A cada quien el Señor va a tratar con él. Y como está escrito, lo va a llevar a una angustia. Y ese que lleva esa angustia, en su angustia, ¿qué va a pasar? Le buscará. Y en esa angustia, cuando le busquen, Dios los oirá y los perdonará y tratará con ellos claro. Y cada vez Dios va llevando al hombre en el caminar hasta donde Él quiere llevarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué momento? Hasta que el hombre se humille delante de Dios, voltee al cielo y reconozca que el Altísimo gobierna y ponga su mirada en aquel que nos amó y crea, escúchelo, y crea. Pero mientras el hombre se resista a creer, escúchelo otra vez, mientras el hombre se resista a creer en aquel que nos amó, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo impresionante, aquí voy a hablar en un paréntesis muy amplio en este contexto, es que muchos Dios los lleva a una angustia, y aún en la angustia no voltean al cielo y no claman. Unos entienden rapidito, unos entienden de manera rápida y impresionante, y hay unos más todavía que al escuchar la predicación de la palabra inmediatamente escuchan el mensaje de Dios y se arrepienten. Pero hay muchos que no, hay muchos que quizás no sé hasta qué punto lo va a llevar Dios, y nosotros no sabemos, y tampoco podemos determinar esa medida. Es Dios el que la determina. Por eso dice el Señor, voy a volver a leer versículo 65, donde dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Para poder entender y comprender esto, vemos la vida de Israel, vemos la vida de un pueblo duro de cerviz e incircunciso de corazón, y que el Señor los azotaba y no les dolía. El Señor los castigaba y no volteaban y no querrían convertirse. Bueno, así trató Dios con su pueblo. Hoy en día, así Dios, claro, trata con la humanidad. Y la parte impresionante que involucra eso es lo que la palabra de Dios así sostiene. La palabra de Dios así lo sustenta. Y nosotros no podemos responsabilizar a Dios si alguien no se quiere convertir. Escúchelo. No, pues escúchelo otra vez. No podemos responsabilizar a Dios si alguien no quiere convertirse. Claro que no. El Señor lo dijo de una manera, aún todavía con más entendimiento, lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. No lo busque cuando dice, y esta es la condenación,
¿Cuál condenación? Que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. ¿Pero qué pasó? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y si el hombre no quiere voltear los ojos al cielo, es su culpa, escúchelo, es su culpa. Es su culpa, Él es responsable, claro que sí. Y Dios, claro, es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros atendemos a la palabra de Dios. El Señor la atendió. Y la palabra de Dios en sí, en un contexto muy amplio, es clara. Y esa palabra, así como la Escritura la menciona en esa claridad, así nosotros debemos de pedirle a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Mire, ¿qué más empezó el Señor a hablar en aquel tiempo? Vaya al capítulo 12 de Juan, ahí. Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 12, y vamos a leer del 44. Es entender, mi hermano. Él traía una misión, Él traía un propósito. Él traía una enmienda, Él traía un mandamiento de su Padre y lo cumplió, al 100 lo cumplió. Y dentro de uno de sus mandamientos era hablar las palabras que su Padre le había dicho que dijera, y Él lo hizo. Mire, 44, Juan 12:44 dice: Jesús clamó y dijo, el mensaje de hoy se llama la palabra de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ¿qué dice el Señor? No cree en mí, sino en el que me envió, amén. Y el que me ve al que me envió, amén. Dice el 46: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, así sea siempre. 47: al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice el Señor? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino el Señor. Cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, a eso vino y lo cumplió. El Salvador murió por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Y luego dice el 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. A ver, diga, tiene quien le juzgue. Otra vez lo voy a volver a leer. Versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Otra vez diga, tiene quien le juzgue. Y lo vamos a leer. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es muy claro el Señor. Es muy claro. Esta palabra misma, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios mismo, Cristo mismo hablando aquí, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y Él cumplió su propósito en ese entendimiento. Pero Él le dice bien claro, otra vez voy a volver a leer versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué? La palabra que ha hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día posterior. Esta palabra, mi hermano, está aquí, lo juzgará. Esta es la medida, esta es la regla, este es el canon, esto es lo que nos va a medir. Y de usted depende, del que habla depende, de todo creyente depende, de todo aquel, claro, que está en el mundo depende, claro que sí, porque en el día postrero ya no habrá forma de dar marcha atrás a aquel que tuvo su oportunidad y no la aprovechó. En el día final, en el día postrero, muchos van a decir era verdad. Muchos van a decir era verdad, era cierto. Pero va a ser demasiado tarde. ¿Dónde está la connotación de este contexto? Lázaro y el hombre rico. Acuérdense, el hombre rico. El que tenga oídos oiga, y el que no quiere oír, que no oiga también. Pero es la verdad a la cual nosotros nos tenemos que sujetar escrituralmente. Y esa palabra, claro, nos va a juzgar. Ahora vaya Evangelio según San Juan, capítulo 14, ahí mismo. 14. Vamos a leer del 21. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, mi palabra, mis mandamientos, y los guarda, ¿qué dice el Señor? Ese es el que me ama. ¿Quién ama a Cristo? ¿Quién ama a Cristo aquí? ¿Quién dice amén?
Bueno, ya sabe, ahí está la oportunidad, siempre, y aferrarnos a ello. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre. No solo ama a Cristo, sino será amado por quién, dice él, por mi Padre, dice el Señor, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no le Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué pasa? Mi palabra guardará. Qué impresionante, hasta ahí. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. El mensaje, repito, por tercera vez se llama la palabra de Dios. Y es que podamos ir comprendiendo la importancia, la verdad, el poder que tiene la palabra de Dios. El reino de Dios, claro, en todo el contexto escritural se explica y se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros, como creyentes, hemos de tener eso. No tenemos excusa, porque la misma palabra nos va a juzgar. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer los creyentes, los que hemos creído? Tenemos una gran responsabilidad, guardarla. El que no ha creído un día se va a humillar, un día se va a arrepentir, un día va a creer en aquel que le amó. Bueno, digo, si es que le toca esa oportunidad. Pero mientras los que hemos creído, hemos de esforzarnos y perseverar en guardar esa palabra. Sigo leyendo el 23. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Qué impresionante, ¿no? Y palabras tan sencillas del Señor, y voy a poner una connotación escritural muy fácil, pero muy difícil. Muy fácil de explicar en el Señor, pero muy difícil de entender en el hombre. Y es el tema del perdón. Escúchenlo. Cuando no perdonamos, el Señor no nos perdona. Así está escrito. Y escúchenlo, Él quiere que perdonemos. No podemos decir, si no perdonamos, perdóname, Señor, porque no perdono. No, no. No es así. ¿Entiende? Perdone es una determinación. Bueno, el Señor, cuando Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuándo veces perdonaré a mi hermano que me ofende? Voy a hablar así. Hasta 7, le dice Pedro. ¿Cómo le contesta el Señor? No, no te digo que aún hasta 7, sino ¿cuándo? Hasta 70 veces 7. Eso manda el Señor. Y con tanta claridad nosotros como creyentes. Es un ejemplo muy sencillo, escritural. Pero es un tema, mi hermano, en el cual los creyentes tenemos que ser limpios. En esa determinación de no tener rencor contra nadie. Y perdonar, en verdad, y perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos. Ahora, ¿quién nos va a juzgar en el día postrero? La palabra. Vamos a poner la regla y la medida. La regla y la medida dice que perdonemos 70 veces 7, es decir, siempre. Entonces, cuando alguien llegue y no quiso perdonar, ¿contra qué lo van a medir? Contra la palabra. Hey, la palabra dice que debiste haber perdonado 70 veces 7 y tú no quisiste. Bueno, pues, entonces, como está escrito, si no perdonaste, pues Dios tampoco te perdona. Qué impresionante eso. Está escrito. Y aún como creyentes nosotros tenemos que aferrarnos a ello, tenemos que perseverar, tenemos que luchar. Es solamente un breve paréntesis esto, para seguir en el mensaje. Voy a volver a leer el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces, esa palabra que el Señor vino a hablar, Él dice que era del Padre que le había enviado, de Dios. Entonces, escúchelo. Dios le envió a Jesús. Escúchelo. Dios le envió. Él fue el enviado. Él fue el ungido. Y Dios le dio esa enmienda para que las hablara. Y lo cumplió. Ahora nosotros como creyentes, la palabra de Dios también, no solamente la tenemos que decir, que hablar, sino hacerla. Para demostrar que amamos a Dios. Para demostrar que amamos a Cristo. ¿Quién lo entiende? ¿Y qué dice Hebreos 4:12 al respecto? Vaya ahí. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Quien ya lo tenga, dígame. Amén. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto o no? Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante, claro, la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, ejecuta
es al 100% eficiente, eficaz. Más que eficiente, eficaz, productiva. En todos los términos que podamos hablar. Y luego dice el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta en ese día postrero. Entonces, mis hermanos, es a lo que nos debemos aferrar y a luchar. Y por eso el Señor así lo dijo con una gran verdad. Las palabras que yo les hablo son ¿qué? Son vida y son espíritu. Y la palabra de Dios es viva. Y nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahora, hay un propósito en haber sido renacidos por la palabra de Dios. Mire, vaya a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12. Y repito, mi hermano, este mensaje es el traslape con el mensaje de la reunión anterior. Y con Santiago estamos concluyendo ese traslape, claro que sí. Ya lo tiene. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Y es impresionante. Eso significa para mí y para usted que debemos resistir, que debemos de soportar siempre, cada día de nuestras vidas, la prueba, la tentación. ¿Por qué? Porque hay una corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Quiénes son los que aman? Conforme a lo que dijo el Señor, los que guardan su palabra y lo entienden. Y ahí usted y el que ama y todo creyente va a ser puesto en una oportunidad para hacer la voluntad de Dios o no, para andar por el camino o no. Y la demostración en la determinación, en la diligencia, en la prontitud del hombre es guardar sus mandamientos. Y ahí es donde nosotros, claro, confiamos en Dios, tenemos temor de Dios. Entre más temor de Dios tenemos, más vamos a confiar en Él. Escuche esto, otra vez lo digo, entre más temor de Dios tengamos, más vamos a confiar en Él, porque le vamos a tener temor, ese respeto, esa honra, esa reverencia a Él, y no le vamos a temer al mundo, ni lo que el mundo dice, ni lo que el mundo quiera arrastrarnos. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, hay una bienaventuranza para aquel que soporta la tentación y que resiste la prueba. Va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios le dice, claro, en su palabra, por medio del Señor, al ángel de la iglesia en Esmirna, cuando le dice, sé fiel hasta la muerte, y le dice, yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿hasta dónde tiene que ser fiel usted, mi hermano? Hasta la muerte. Mientras estemos en este peregrinar, hemos de cuidar, serle fiel a Dios. Y en nuestra humanidad, en nuestro peregrinar, en nuestra humanidad, esta carne corre a la infidelidad, claro que sí, pero no es pretexto. Es determinarnos y querer hacer la voluntad. Porque dentro del temor y la reverencia hay algo que se llama pavor. Y el pavor es lo que va a pasar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Escuchen, todas las cosas delante de Él están desnudas y abiertas ante aquel que hemos de dar cuenta. La palabra nos juzgará ¿cuándo? En el día postrero. La palabra de Dios. Y es lo bonito que hemos de tener siempre. Ir caminando y hacer lo que Él agrada. Perseverar y luchar. Sigo leyendo. Vamos a leer 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, su concupiscencia, su deseo carnal, su pasión desordenada del corazón, lo que quiere en su interior, lo que quiere hacer. Claro, apoyado por ese deseo de la carne y el pensamiento y la intención, cada uno es tentado así. Pero en esa oportunidad hay que soportar. En esa oportunidad hay que luchar, hay que perseverar por hacer lo que a Él le agrada, no lo que a la carne le agrada, lo que a Él le agrada. ¿Quién lo entiende? Y luego dice, entonces la concupiscencia, a ver, diga concupiscencia, repito, la pasión desordenada, concupiscencia, repito, el deseo carnal, la pasión desordenada, después de que ha concebido,
¿qué pasa? Da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Y es donde como creyentes en este peregrinar nos debemos aferrar. Hay mucho a que aferrarnos. Esto no es doctrinal. Esto es la doctrina de la piedad en un contexto muy amplio. Escúchelo, una amplitud. No es doctrinal puntual, remarco. No es doctrinal puntual o de reglas, pues, o de rules, como dice el gringo. No, es de cuestiones de lo que Dios dice en esa doctrina de la piedad, en lo que involucra todo nuestro proceder como creyentes para obedecer a la palabra de Dios. Y es donde nosotros nos vamos a aferrar todos los días de nuestra vida. Y nos tenemos que convertir en mejores personas por Cristo. Cada día, cada día. Sigo leyendo. 16 dice: amados, hermanos míos, no erréis. A ver, diga, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Absolutamente nada. Nada. A ver, digan nada. El hombre es el que ha querido relacionar a Dios con el pecado. Claro que no. Él no tiene nada que ver con el pecado. Toda buena dádiva y todo perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese camino angosto, mi hermano, son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tienen un propósito, el 16 dice, perdón, el 17, el 18 dice: Él, de su voluntad, ¿qué pasó? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra tiene cumplimiento desde el principio, y ese nivel de cumplimiento nos permitió nacer por la fe en Jesucristo. Lo vimos, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su amado Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y ahí es donde nosotros nos convertimos en morada de Dios, en templo del Espíritu Santo, en templo de ese Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida corruptible. ¿Para qué nacimos? Por la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos permitió nacer de nuevo? ¿Para qué tuvimos ese nuevo nacimiento conforme al Espíritu? Que las palabras que el Señor habla son vida y Espíritu. ¿Para qué nos permitió nacer de nuevo? ¿Para seguir corriendo la corrupción? Claro que no. El que ha nacido de nuevo no correrá a la corrupción. Escúchelo, no correrá. Por eso dice Santiago: no erréis. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir, mi hermano, que si Dios está en mí y me hizo nacer de nuevo, esa buena dádiva y ese don perfecto que envió a mi corazón, voy a hablar de esta manera, claro que no me va a hacer correr al pecado. Claro que no. Alguien dice: es que mi carne es la que quiere correr al pecado. Es correcto, pero ahora ya no somos guiados por la carne, somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu. Y ahí es donde nosotros nos aferramos cada día. Y por eso dice el versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el ser primicias de sus criaturas es demostrar donde quiera que estemos que le amamos, que guardamos sus mandamientos, que hacemos su voluntad, aún en las cuestiones más difíciles, aún en las cuestiones más complicadas. Pregúntele o pregúntese usted: ¿para qué nació de nuevo? ¿Para qué Dios le da oportunidad de ser hijo de Dios ahora por la fe en Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para seguir teniendo las mismas conductas? Bueno, la religión podría sostener ciertas cosas, pero el Señor no. Claro que el Señor no. Y una de las premisas que encomendaba el Señor a aquellos
que sanó, aquellos que salvó en aquel tiempo, ¿qué les decía? Vete y no peques más, no vaya a ser que te acontezca alguna cosa peor. Y los creyentes los debemos de tener entendido. Y por la palabra de Dios nosotros lo entendemos. ¿Y a qué me lleva esto? Mire, vaya a Tito capítulo 2. Vamos a leer del 11 hasta el 15. Dice Tito capítulo 2. Quien ya lo tenga, diga amén. Dice el versículo 11. Tito capítulo 2. Versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿A quién? Para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. ¿Para quién se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Y dice el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi hermano, todo creyente debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad, la maldad, el pecado, los deseos mundanos, de donde venimos y lo que el mundo ofrece. Y esto es mandatorio, renunciar a ello. Porque entonces, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Y de quién estamos testificando? Claro, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y el Señor le dijo así a los judíos de aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre querréis hacer. Y es donde nosotros como creyentes podemos nosotros aferrarnos, y debemos aferrarnos cada día de nuestra vida a renunciar a esa impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quién tiene deseos mundanos? Dice alguien. ¿A quién le vienen? Tito capítulo 2, versículo 11. ¿A quién le vienen deseos mundanos? ¿A quién le vienen? Dice alguien, a mí. Bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hay que hacer en su palabra? Hay que renunciar a ellos. Es decir, mi hermano, no hay excusa. No la hay. A la impiedad y a los deseos mundanos. Todo lo que tenga que ver con la maldad. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios, somos morada de Dios. Él habita en nuestro corazón. ¿Cuánto lo entienden? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. 13, y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que celoso de buenas obras. Pregunta, ¿quién es celoso de buenas obras aquí? ¿Usted puede entender lo que es ser celoso de buenas obras en el Señor? Es hacer lo que le agrada, guardar sus mandamientos. ¿Sí lo entiende? Es nosotros perseverar en ello, aferrar. Cuando Pedro dice la palabra del Dios que permanece, del Dios nuestro que permanece para siempre, el que la palabra permanezca para siempre es por la eternidad. Es que ahí está, es eterna, es inmutable, no cambia. Alguien puede decir, es que Dios siglo XXI hoy en día, localidad Ruiz Cortines, municipio de Guasave del estado de Sinaloa, México, cambió, ha cambiado, estamos en tiempos modernos. Alguien puede decir, es que no es para tanto, Dios ya cambió. No, mi hermano, no es así. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras, ¿qué dijo el Señor? No pasarán. ¿Quién es el que pasa? El hombre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Quién lo entiende? Amén. Y ahí es donde nosotros nos aferramos. Y no se trata de los tiempos modernos, no se trata de adaptar la modernidad a Dios. Y le voy a decir la palabra, no se trata de un anacronismo, la tengo que decir porque así es. No se trata de adaptar este tiempo a lo que fue en aquel tiempo. No, perdón, al revés. No se trata de cambiar las cosas para este tiempo y adaptarlas a la manera de este tiempo. No, se trata de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios. Porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Y su palabra no pasará. Y es lo más bonito que tenemos nosotros los creyentes. Esa palabra es inmutable, no cambia a través del tiempo. Y es el mismo Dios hablando. Él es Él mismo. Voy a volver a leer el 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, mi hermano, eso nos debe de distinguir. Como cristianos, a todo creyente lo debe distinguir el ser celoso de esas buenas obras, conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él agrada, porque el Señor lo dijo bien claro: esta palabra nos juzgará en el día postrero si no las queremos hacer. Y decimos que amamos a Cristo, bueno, vamos a guardar sus mandamientos. Decimos que amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Esa es la demostración en la que usted, el que habla y todo creyente, va a ser probado. Y siempre es a lo que nos hemos de aferrar y hemos de perseverar y hemos de luchar. Y esa palabra que dice Pedro, vaya a 1 Pedro capítulo 1 otra vez, ahí adelantito. 1 Pedro capítulo 1. Vamos a leer otra vez 23 hasta el 25 para entrar a un contexto más pleno de la palabra de Dios, donde dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Es una palabra griega, aion, que es por la eternidad, que no cambia, inmutable. Ahí está, para siempre. Y dice el 24: porque toda carne es como hierba. ¿Qué carne? Esta. Toda carne es como hierba. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Todavía más peor. La hierba se seca, la flor se cae. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice: y esta es la palabra que por el Evangelio pues ha sido anunciada. Todo se conjuga ahí. Al final, ¿en dónde se resume? Al Evangelio, a la buena nueva de salvación, a lo que Cristo hizo. Por eso el Señor dijo: las palabras que yo les he hablado son vida y son espíritu. Esta palabra es la que nos permite nacer. Esta palabra nos limpia, nos lava, nos regenera. Esta palabra nos lleva a una oportunidad de ese nuevo nacimiento en el entendimiento en Cristo Jesús, por la fe en Él, claro. Y es donde nosotros no debemos olvidar que esa palabra no cambia. Y no cambiará, claro. Aunque muchos quieran cambiarla hoy, aunque muchos quieran tergiversarla, o muchos quieran torcerla, o adaptarla. No, no es así. El Señor es el mismo y no ha cambiado. Y es donde nosotros nos tenemos que parar. Al final, voy a volver a leer el versículo 25, dice: mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y dice: y esta es la palabra que por el Evangelio pues ha sido anunciada. Esa palabra, mi hermano, mire, vaya a Salmos capítulo 90. Dios es inmutable, mi hermano. Asimismo su palabra. Salmos 90. Dios es inmutable. A ver, diga: Dios es inmutable. Asimismo su palabra, Él lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si sus palabras son vida y son espíritu, en esa eternidad siempre que van a estar dando esas palabras, va a estar dando vida, el fruto que Dios quiere, para que nosotros nos conduzcamos como Él demanda, no como el hombre quiere. El hombre religioso de hoy quiere conducirse a su manera. Ha implementado un conjunto de reglas, mandamientos, doctrinas, enseñanzas que están ahí implementadas en la palabra, no solo implantadas, implementadas. Y sobre esa medida corren y se olvidan de lo que aquí está. Por muchos factores, claro, que a través de los tiempos se han dado desde el principio. Y cuando digo desde el principio, estamos hablando en el Edén, cuando Eva torció el mandamiento, cuando Eva lo cambió. Claro, fue persuadida por la serpiente. ¿Y qué ocurrió? La serpiente le dijo a la Eva: no morirás. ¿Y qué pasó con la Eva? Le creyó. Y Dios había dicho: ciertamente morirás, le dijo a Adán. ¿Y qué pasó? Le creyó. ¿Y qué ocurrió? ¿Murieron o no murieron? Sí. Y aparte de morir, ¿qué pasó?
los expulsó, fueron destituidos así de su gloria, y por la causa de él, así los muchos, no a la manera de la transgresión de Adán, pero sí los muchos pecamos, claro que sí. Pero bendito Dios que prometió un Salvador, prometió un Mesías, prometió aquel que nos iba a redimir. Bendito sea el Señor, y por medio de él tenemos entrada a esta gracia. Bendito sea el Señor. Ya lo tiene. Salmo 90 dice, versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Diga, de generación en generación. Vamos a entenderlo de un lapso en un lapso, de una etapa a una etapa, de un periodo a un periodo. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, ¿cuándo? Dice, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué dice? Tú eres Dios. ¿Qué es desde el siglo hasta el siglo? Es una palabra hebrea que es olam, es una palabra que está escrita, claro, ahí. El olam. Y olam es eternidad. Y vamos a decir, desde la eternidad hasta la eternidad, es desde el siglo hasta el siglo. ¿Quién es él? Dios. Es inmutable. El hombre es tan transitorio. El hombre que es carne es como la hierba, porque la hierba se seca, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Sigo leyendo. 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos, hijos de los hombres. Escúchalo. Dios lleva al hombre ¿hasta dónde? Hasta una angustia. ¿Y qué quiere Dios? Al quebrantando y quebrantando y quebrantando. ¿Qué le dice Dios? Convertidos, hijos de los hombres. ¿Pero qué dice el hombre? No, no quiero. Así como muchos están hoy en día y que no quieren voltear los ojos al cielo, cuando está escrito, y el mandamiento es claro, ahora en Cristo Jesús, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar, a que se arrepientan. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues el hombre, diremos así, no quiere y es su culpa. ¿Y qué dice otra vez el versículo 3? Vuelves al hombre ¿hasta dónde? Hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos, hijos de los hombres. Y luego dice el 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de las noches nuestra. Y aquí es donde somos transitorios, somos así como la neblina, así se va, viene y se va, y Dios es inmutable, es eterno. La eternidad de Dios, la transitoriedad del hombre, usted y el que habla, así. Y no solamente en esa transitoriedad. Bueno, sigo leyendo, dice, los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño. A ver, diga, son como sueño. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Viene el sueño y se fue, y a veces ni nos acordamos de él, ¿cierto o no? Lo acabamos de soñar y se nos fue. Bueno, son como el sueño. Luego, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde, ¿qué pasó? Es cortada y se seca. Así es el hombre. Dios es eterno. Su palabra, claro, así es. Dios es eterno. El hombre es como la hierba. Así es transitorio. A ver, diga, es transitorio. Ahora, si esa es la manera en la que nosotros estamos, y claro, Dios le marcó un hombre un límite del cual no podía pasar. Y un límite en cuanto a su palabra, y un límite en cuanto a su humanidad. El hombre tiene un límite del cual no puede pasar, pero aún así Dios le dio la oportunidad al hombre cuando dijo, no contenderá más mi espíritu con el del hombre, por tanto sean los años de vida del hombre. ¿Cuánto dijo Dios? 120 años. Y bueno, dice el versículo 10, brínquese al 10, dice, los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos, ¿cuántos? 80. Pero aún así Dios dijo, sean los días del hombre ¿cuánto? 120 años. La vida del hombre hoy en día se centra entre 70 y 80 años. Algunos 90 brincan, algunos 100, y muy pocos llegan a esos 120, si es que escasos. Pero bueno, el Señor es el que da la vida, Él es el dador de la vida, Él puso su límite, y hay que aferrarnos a Él y hay que permanecer en Él. Pero así mismo, ¿qué está demostrando Dios? Que la vida del hombre como es, fugaz, así, está en un momento y al rato se fue. Y luego, en esta transitoriedad nuestra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y el que habla? El mismo Salmo nos lo enseña, dice el versículo 12, y le dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién le pide eso a Dios cada día? Amén. ¿Quién le dice a Dios, enséñame de tal modo a contar los días que traiga al corazón sabiduría? ¿Quién le dice? Que el temor de Dios está en nosotros, que hagamos su voluntad, que seamos celosos de buenas obras, que busquemos hacer lo que a Él le agrade y perseveremos. ¿Por qué? Porque Él es el que permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Su palabra es verdad, su palabra nos santifica. Su palabra es eterna, es inmutable, no cambia. El hombre es el que cambia. Mire, vaya aquí Salmo 119, ahí mismo un texto, nomás vamos a leer el versículo 89. Salmos 119, versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová. Otra vez, para siempre, oh Jehová. Salmo 119, versículo 89, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo? La palabra de Dios permanece para siempre. Su misericordia y su piedad es perpetua, es eterna también. Él es eterno, Él es inmutable. Su palabra es inmutable, su palabra permanece para siempre. ¿Qué del hombre? Vaya a Isaías capítulo 40. ¿Qué del hombre? Isaías 40. Vamos a leer del 6 al 8. Quien ya lo tenga, diga amén. Isaías 40. Por si el hombre se jacta, o por si el hombre quiere hacer algo, por si el hombre ostenta. Si no se trata del hombre, mi hermano, se trata de Dios y su Cristo en el poder de su Espíritu Santo. No se trata del hombre, se trata de Él, de su voluntad, de su poder, de lo que Él es, no de lo que es el hombre. Bendito Dios porque es piadoso, ¿cierto o no? Bendito Dios por su misericordia, que son nuevas cada cuánto, cada mañana. Y por la misericordia de Jehová, ¿qué pasa? No hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana sus misericordias, y nunca decayeron sus misericordias, son eternas. A ver, diga, son eternas. Así la palabra de Dios, Isaías 40, versículo 6, ya lo tienen. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir, da voces? Dice el profeta. Que toda carne es hierba. A ver, diga, que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo, como lo dijo Pedro. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. A ver, otra vez. Porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Por qué? Porque Él da la vida y Él la quita. Escúchelo. Y toda su, ciertamente como hierba es el pueblo. A ver, dígale a su vecino, eres hierba. Eres hierba. Se seca. ¿O qué eres? ¿O quién te crees que eres? Pues, ¿o quién te crees? Eres hierba. O más drástico, eres gusano, como dice la Escritura. Y aparte dice una hermana aquí, dispensa que diga una hermana, pero se lo tengo que decir, hierba mala, dice. ¡Ay, santo Señor! Bueno, en Cristo, bendito sea el Señor. Por Cristo, ¿cierto o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 8, ¿cómo dice? Sécase la hierba. Escúchenlo, si el hombre es hierba, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. Bendito sea el Señor. Y le damos gracias por eso. Y en esa eternidad, si es para siempre, nosotros tenemos que tener claro que es desde el principio por la eternidad. Así nosotros como creyentes nos debemos aferrar. Así nosotros lo tenemos que tener muy claro. Y dice Evangelio según San Juan 1.1, dice, es más, vaya ahí rápido, Evangelio según San Juan 1.1, vamos a leer hasta el 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez, Evangelio según San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el entendimiento que nosotros hemos de entender. Y desde el principio, y lo podemos trasladar hasta el principio, y el principio de principios,
era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verbo, aquí, palabra, griego, logos. Palabra, él. Palabra, el verbo. ¿Quién lo entiende? 2. Este era en el principio con Dios, así como habla Génesis. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, él lo hizo, ¿cómo? Con su palabra. Con la palabra de su poder. Y nosotros como creyentes lo debemos de tener bien claro. Ese principio que era el verbo vive en la eternidad de Dios, está en la eternidad de Dios, es inmutable. Y así mismo ahorita nosotros somos como hierba. Esta carne se va a deshacer. Sí, somos finitos, tenemos un lapso de vida, un límite, cada quien lo tiene. Los más robustos unos 70, los más robustos 80, algunos 120, voy a hablar así. ¿Y qué ocurre en ese caminar? ¿Qué ocurre en ese entendimiento? Significa que somos finitos, que no somos eternos. Pero por Cristo tenemos la vida eterna. Escúchalo. Por Cristo, por lo que Él hizo, por su obra, por su muerte, por su resurrección, porque Él pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa, de alto precio. Tenemos nosotros entrada a esa gracia y tenemos nosotros una herencia ya en los cielos incorruptible, una herencia viva, inmarcesible, una herencia reservada para nosotros allá por Cristo, ¿cierto o no? Amén. Y cuando eso ocurra, estaremos en la eternidad con Dios, por Cristo, escúchelo, en la eternidad, y por la eternidad vamos a estar ahí con Él. ¿Cuánto lo puede comprender? Amén. Y esto es por la palabra que vive y reina, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahí es donde como creyentes nosotros nos aferramos siempre, perseveramos, luchamos, pero siempre hemos de tener bien claro que la palabra de Dios permanece para siempre. Y como creyentes nos debemos de aferrar y debemos de luchar. Mire, Mateo 24:35. No lo busques, se lo digo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. ¿Qué de usted y del que habla? Escúchelo, ¿qué de usted y del que habla? Somos como hierba. La gloria del hombre es como flor del campo, esa no es nada. Y como hierba se seca. Pero ahora, ¿alguien se quiere jactar de algo? Mire, vaya a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13. Santiago 4:13. Y esto es para comprender que en ese entendimiento de la eternidad de Dios, de su palabra, nosotros como creyentes necesitamos esa dependencia total y absoluta de Dios. Ya lo tiene, Santiago 4:13. Dice el versículo 13: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y dice el 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Otra vez, cuando no sabéis lo que será mañana. A ver, ¿quién sabe lo que va a ser mañana? Entonces, ¿por qué alguien puede decir, voy a tal ciudad, haré esto y lo otro y aquello y volveré? ¿Será? No. ¿Será? No. Y un creyente ya lo debe entender cada vez más. Y dice ahí mismo el 14: ¿qué es vuestra vida? A ver, pregunte, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. La palabra de Dios permanece para siempre, Él es eterno. ¿Y nuestra vida cómo es? Como neblina en el lapso nuestro con la eternidad de Dios. 1000 años. 1000 años para Dios, ¿cuánto es? En nosotros, un día. Es decir, los 1000 años de Dios es un día de Él en los 1000 años que el hombre va a caminar. Así. Entonces, ¿qué ocurre? Un día de Dios, en ese lapso de tiempo, ¿cuándo lo va a vivir el hombre? Si vive 70, 80 años, ni siquiera llega a la 10ª parte de ella. Y por ello es como neblina. Algunos, claro, viven más de 100. Bendito sea el Señor. Y que en momento está y luego, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué no vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a contar los días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, temor de Dios, reverencia, hacer lo que Él agrada, guardar sus mandamientos por su bendita y santa palabra?
¿Por qué no aferrarnos a ellos? ¿Por qué no ocuparnos de ellos? Para hacer su voluntad, para ser ejemplo. A ver, diga, para ser ejemplo. Para ser bienaventurado y perseverar en ello. ¿Por qué no pensar de esta manera? Y luego, ¿cómo se dice que debemos de hacer? Versículo 15, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, a ver, diga, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿cierto o no? Si el Señor quiere, ¿cierto o no? Gracias a Dios fuimos y venimos a un lugar, ¿cierto o no? Gracias a Dios. Gracias a Dios llegamos a este lugar. Gracias a Dios abrimos los ojos hoy, ¿cierto o no? Porque un día ya no nos vamos a abrir. Mi hermano, seamos realistas. Un día ya no nos vamos a abrir. Pero mientras los tenga abiertos, voy a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Quién lo entiende? Me voy a aferrar a Él. Voy a ser celoso de buenas obras. Voy a perseverar en lo que Él quiere. Voy a guardar sus mandamientos. ¿Quién lo entiende? Y dice el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, ¿qué dice? Es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, es pecado. En todo el contexto. Otra vez, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado en todo el contexto. Aún así, si voy a ir a una ciudad y a otra, escúchalo, no vamos a salir así nomás por salir, sin rumbo, sin destino, sin propósito, no. Queremos que Él nos guíe a tomar decisiones, claro que sí, pero cuando ya tengamos la decisión bien plantada, si el Señor quiere, iremos y volveremos, ¿cierto o no? Porque si Él quiere, volvimos, porque Él quiso, volvimos, y si no volvimos, fue porque Él no quiso. Bendito sea el Señor. Que nos guarde y nos libre siempre, nos proteja y nos cuide en todo tiempo, ¿cierto o no? A nosotros, claro, y a toda nuestra familia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Él sabe hacerlo? Pero así lleva al hombre hasta dónde? Lo lleva hasta quebrantarlo. ¿Y qué le dice? Convertidos, hijos de los hombres. A ver, mi hermano, ¿cómo fue que llegó usted a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que llegó? Llegó en una bonanza, es decir, llegó en una calma, llegó en una situación así, simplemente sencillita. Muchos quizás llegaron en una angustia y otros más hondo que la angustia, otros en grande tribulación, otros a lo mejor ligerritos, otros ahí sorteando solamente una buena mar y unos buenos vientos, tranquilos, despacio, con media vela. Pero otros ni la vela izaban porque el mismo viento le iba a romper por la tempestad tan fuerte que está viviendo. Pero bendito sea el Señor, que nos concedió esa oportunidad, ¿cierto o no? ¿Quién lo puede entender? Ahora, si Él quiere, iremos y volveremos. Y no lo debemos de captar. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. ¿Y la paga del pecado? Es muerte. Pero bendito sea el Señor, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios siga tratando con cada uno de nosotros, que Dios siga obrando en nuestras vidas y nos siga ayudando, claro que sí, a salir adelante. Quiero que vaya a segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que Dios lo tenga, diga amén. Esa palabra de Dios, mis hermanos, es la que obra en nosotros. Es la que, como está escrito en Jeremías 23, 29, que dice la escritura: no es mi palabra como fuego, así dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y esa palabra que es como fuego y que es como martillo que quebranta la piedra, o como dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz. Esa palabra hace su obra en la medida que nosotros vamos a ella. Hace su obra en la medida que nosotros le creemos. Y no es que nosotros pensemos y creemos que podemos seguir caminando este peregrinar ignorando la palabra de Dios. No. Tenemos que guiarnos. Es la que nos guía por ella, por medio de ella. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Y por eso, quiero hacer un breve paréntesis. Y por eso, cuán importante, mi hermano, es para usted que lea la palabra de Dios. Cuán importante, porque esa palabra que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, cada día que usted vaya a las escrituras, cada día que usted las escudriñe,
cada día que usted la lea, es Dios mismo hablándole. Y esa palabra es como fuego, está quemando toda la impureza que está en nosotros. Es como martillo que quebranta la piedra, la dureza que está en nosotros. Está esa palabra dando golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, y va desmoronando, y va rompiendo, y va pulverizando nuestro corazón hasta hacerlo contrito y humillado. Y ahí la importancia, mi hermano, y con esto quiero agregar en el paréntesis, mi hermano, remarcando para todo aquel que escuche este mensaje. Si usted lee 15 minutos la palabra de Dios, usted, otra vez repito, la lee 15 minutos, la lee una vez al año. Una vez al año la lee. Si la lee media hora, usted la lee 2 veces al año. Y así multiplíquele. Y súmele y súmele y súmele. ¿Cuán importante ahora? Si no ocurre, mi hermano, que no vayamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos santifica. El Señor en la oración que hace por sus discípulos le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es aquello según San Juan capítulo 17, versículo 17. No lo busque, pero dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la medida que vamos a la palabra y vamos leyendo y leyendo y leyendo, es como se cumple lo que está escrito. Es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, o como dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos, y aún discierne las intenciones del corazón, ¿cierto o no? Y ahí es donde nosotros vamos siendo lavados, vamos siendo limpiados, vamos siendo regenerados. La palabra nos lava, la palabra nos limpia. ¿Y qué pasa? ¿Qué va ocurriendo en la medida que el creyente se va metiendo con las escrituras? Ya no se conforma a este siglo, ya no se conforma a este mundo, ya renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, y ya se empieza a transformar por medio de la renovación de su entendimiento, y allí es donde comprueba que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la parte que nosotros tenemos que considerar, y nos tenemos que aferrar, y tenemos que luchar, y tenemos que creer en Él. Si no fuera por la palabra de Dios, mi hermano, entonces ¿qué tendríamos? No tendríamos absolutamente cómo guiarnos, aunque Dios se hubiera proveído de una manera incierta. De cierta manera, Dios es el que trata con cada uno de nosotros. Que Dios siga tratando ahora. Segunda de Pedro capítulo 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que usted tiene en sus manos ahorita, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Escúchelo, estar atentos. ¿Cómo? Como una antorcha, siempre ahí despiertos, siempre alumbrando, claro, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, a la cual nosotros nos tenemos que aferrar y a la cual nosotros tenemos que luchar. 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que esa palabra no la puedo interpretar a mi manera, y que así yo la entiendo y así es, y así porque yo la entiendo, así hay que hacerla y aplicarla. No, es lo que Dios dijo y lo que Dios estableció, y lo ha establecido para que todo aquel que la lea tenga ese entendimiento claro, en la amplitud de Dios. A ver, digan: la amplitud de Dios. Y si nosotros somos más exhaustivos o escudriñamos más, el griego y el hebreo son mucho más explicativos que el castellano. Y una palabra en griego, una palabra en hebreo, en arameo, en ugarítico, en fenicio, como quiera, es mucho más explicativa que el castellano. El castellano es seco y el griego no. Entonces, imagínense si la leyéramos en griego, imagínense si la leyéramos en el lenguaje original. Pero bueno, con esta connotación castellana nos hemos de conformar y hemos de luchar. Claro, los pastores tienen una gran labor. Los pastores tienen que irse al griego, irse al hebreo y estudiar. ¿Por qué? Porque han de hablar lo que realmente dicen, no lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Por eso no es de interpretación
privada. ¿Cuánto lo entienden? Y dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, claro, jamás, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y aquí es donde nosotros nos vamos aferrando a esa palabra de Dios. La Biblia dice, Romanos 10:17, búsquelo, y si no lo tiene marcado, márquelo. Romanos 10:17. Y quizá muchos se sepan este texto, pero nosotros como creyentes tenemos que comprender la realidad de todo lo que es el contexto escritural de la palabra de Dios. Ya lo tiene, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. A ver, diga, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Como dice el profeta Jeremías, no es mi palabra como fuego, así dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entre más, mi hermano, vayamos a la escritura, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar como resultado? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios va a aumentar, claro que sí. Porque la misma palabra nos va a ir limpiando, nos va a ir regenerando y nos va a ir convirtiendo, claro, el alma, así está escrito. La palabra convierte el alma. Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay una gran responsabilidad para usted y para el que habla. Y aún más lo voy a decir para aquel que la predica, para aquel que la enseña, para aquel que la anuncia, claro que sí. Porque no es de interpretación privada, es conforme a lo que Dios dijo, y así se tiene que dar el mensaje de Dios siempre. Y al dar el mensaje de Dios, hay un interés vivo por hacer la voluntad del que la dio, como dijo el Señor. Y si no, esa palabra, claro, no juzgará en el día postrero, hágase o no se haga. Y los creyentes, ese entendimiento lo hemos de tener bien claro. Al final, esa palabra que permanece para siempre es la que por el Evangelio es anunciada. Escúchelo. Esa palabra que permanece para siempre es la que por el Evangelio es anunciada. Es decir, por medio de esa buena nueva se completó lo que se había de hacer, porque el fin de la ley es Cristo. Y el Señor vino a completar lo que se había dicho de Él. Él no vino a abrogar lo que estaba escrito, Él vino a completarlo, Él vino a cumplirlo. Y por eso Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Y al final todo se resume en esa buena nueva de salvación. Por eso el Señor dijo así, estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, y nos da vida. Todo aquel que crea el Evangelio, es decir, esa buena nueva de salvación, ¿qué pasa? Todo aquel que cree que va a pasar, tiene como fin la vida eterna. El entendimiento escritural, por decir el texto, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera que Dios amó al mundo. Y esa es la buena nueva de salvación. ¿Por qué buena nueva? Porque había una mala. Estábamos destituidos de su gloria, estábamos condenados. Teníamos en esa condenación el castigo eterno en el infierno como fin, ¿cierto o no? Pero la buena nueva que hace en nuestras vidas nos da la oportunidad de pensar en nuestra salvación. Y al pensar en nuestra salvación, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Al pensar en nuestra salvación, sí hubo uno que nos salvó. Y ese uno que nos salvó, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese uno que nos salvó? Dio su vida, así es, a su tiempo. ¿Por quién? Por los impíos. Y nos da la oportunidad de creer y de agarrarnos y de luchar y de perseverar. Y por eso la palabra de Dios, mi hermano, el simple hecho de decirla, la debemos de escribir con negritas, con mayúsculas y con las letras más grandes en la dimensión que podamos pensar. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando, así, en pocas palabras. En resumido punto, nosotros tenemos que tener ese entendimiento, y por eso, por el Evangelio, es anunciado hoy en día. La palabra de Dios, por el Evangelio es anunciada. Y en esa buena nueva, en todo el contexto escritural.
repito, no de una doctrina humana, no, sino la doctrina de la piedad. Y el Señor dice muy claro en su palabra, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, que dice que está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, por medio de la cual, claro, vienen contiendas de esos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y claro que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice la Escritura? Apártate de los tales. Y por eso el Evangelio de Dios es de Él, es único, esa buena nueva, y esa es la que usted y el que habla nos tenemos que aferrar, y es la que los santos hombres de Dios a través de todos los tiempos así lo anunciaron. Ahora, a los apóstoles, porque ellos vieron, porque ellos lo palparon, todo lo que habían dicho o decían las Escrituras, y ellos con seguridad testificaban a que habían visto lo que la palabra de Dios anunciaba por sus santos hombres a través de todos los tiempos. Y ahí es donde se resume en el Evangelio. ¿Y cuál es la labor que debe de tener, mi hermano, hoy en día usted, y aún más un predicador, un ministro? Mire, vaya a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 17. Salud. Primera de Corintios, capítulo 1. Que ya lo tenga, dígame. Salud. Y dice el versículo 17. Dice el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar. A ver, diga, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso lo remarca. Salud. Y luego dice el apóstol Pablo: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es lo impresionante. Miren, mi hermano, aquí hay una gran responsabilidad que todos tenemos que tener. El Evangelio no se debe predicar con sabiduría de palabras. Ha de ser como así es, que Cristo murió por nuestros pecados, en todo el resumen, y que hay que arrepentirse, pedir perdón, para que tengamos como fin esa vida eterna, que creamos en lo que Él hizo. Como está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, cuando dice: a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Y dice el 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de varón, ni por voluntad de carne ni de sangre, y todo lo que aplica en ese contexto, sino por voluntad de Dios. Es el nuevo nacer, o ese nacer por la palabra de verdad. Ahí ocurre cuando alguien cree en Jesús como el Mesías. El recibirlo es decir: sí, Jesús es el Mesías, sí, Jesús es el Cristo. Y entenderlo nosotros, claro, como creyentes, nos debe de llevar cada vez más y más y más para escudriñar la Escritura y poder comprender esta verdad. Pero aquellos que aún no lo comprenden, bueno, que el Señor tenga piedad de ellos, para que un día se conviertan a Él y crean en aquel que nos amó. 17, voy a volver a leer, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice Pablo: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice: porque la palabra de la cruz, a ver, diga, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y es cierto, el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura. Cuando usted le dice a alguien que se tiene que arrepentir de sus pecados, y que deje el pecado, y que deje la impiedad, y que si no se arrepiente se va a ir al infierno, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? Estás loco. Es locura los que se pierden, claro que sí. Y vayamos a saber hasta qué punto los va a llevar Dios a ese quebrantamiento, para que se conviertan al Dios vivo. Sabrá Dios, es solo Dios el que puede saber o tener ese entendimiento. Pero nosotros no nos debemos de cansar de hablar y de decirles también que se arrepientan, ¿cierto o no? Porque si el hombre no se arrepiente y no cree en aquel que nos amó, claro, parte de una forma de entenderlo y creer, pues no lo está recibiendo como el Cristo. Y claro, su entendimiento está velado, hay un velo que no le permite ver más allá de lo que es
la nariz. Y que Dios nos ayude a entender cada vez más a nosotros estos. Otra vez, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no enloqueció Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no enloqueció? ¿Cómo puede ser posible? Podría decir el israelita de aquel tiempo, que por creer, voy a decir de esta manera, en ese que se llama Jesús, y que dicen que es el Mesías, que dicen que es el enviado, que dicen que es el Cristo, y que murió y que resucitó, yo ya soy justificado delante de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué decía el escriba? Estos están locos, es una locura. Eso no puede ser así. Pero ¿qué hizo Dios con esa locura? ¿Qué hizo Dios con esa sabiduría? ¿Qué hizo Dios con ese entendimiento? Lo echó a tierra, lo quebrantó. Miren, otra vez, pues está escrito que dice, destruiré la sabiduría ¿de quién? De todos esos que se creían sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde estaban los escribas cuando el Señor andaba ahí? ¿O cuando murió se convertían los escribas? Claro que no. ¿Se convertían los fariseos? Claro que no. ¿Se convertían los que se creían sabios? ¿Se convertían los que se creían doctos? Claro que no. ¿Quién lo puede entender? Hoy en día es igual. Hoy en día es la misma oportunidad, claro, que puede tener cualquiera. Pero bueno, el que quiere oír, que oiga, y el que no quiere oír, que no oiga también. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura. Amén, hasta ahí la termino. Y es la verdad. La palabra de Dios no se va a anunciar si no se anuncia hoy por el Evangelio. Todo lo que el Señor había anunciado a través de los tiempos se cumplió en la obra de Cristo. Se cumplió en lo que Él hizo. Y es lo que nosotros debemos de hablarle a aquellos, claro, que aún no han creído en aquel que nos amó y ni aún quieren y ni aún han oído que hay una buena nueva de salvación. Y podemos decirle, ¿has pensado en tu salvación? ¿Piensas en tu salvación? Alguien podría responder, ¿cuál salvación? ¿De qué? Bueno, ahí hay la oportunidad para anunciar esa buena nueva de salvación, sin descartar que hay una buena mala, que hay una mala. La mala es que todos estamos condenados sin Cristo, destituidos de su gloria. Y la oportunidad, claro, solamente es por la palabra. Y hasta ahí lo voy a centrar esto, porque se trata de que la palabra de Dios sea anunciada por el Evangelio. Y no solo en guardarla, no solo en entender que es eterna, no solo en entender que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica, que nos permite nacer de nuevo, no, sino también cuál es nuestra responsabilidad. Y aquí pongo la responsabilidad de aquel que predica la palabra de Dios, de aquel que se para en un púlpito a hablar la palabra de Dios, de aquel que enseña la palabra de Dios. ¿Qué tiene que enseñar aquel que se para en un púlpito? Mire, capítulo 2, ahí mismo, primera carta de Corintios, y dice Pablo, así que hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Está Pablo siendo claro, ¿cierto o no? Él no utilizaba de excelencia de palabras o de sabiduría, y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra de Dios por el Evangelio es anunciada, y por eso Él se propuso presentar a ¿quién? A Cristo y a este crucificado. Esa buena nueva de salvación es lo que el creyente tiene que hablar, y es lo que un ministro de la palabra se tiene que plantar para hablar, para enseñar. ¿Para qué? Para que todo aquel que ha creído se aferre más a Cristo, y el que no ha creído se arrepienta de sus pecados. Porque aquel que tiene el Hijo, que dice la Escritura, tiene la vida, vamos a hablarles. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es la palabra de Dios. Y dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuche, mi hermano, empiezo por el que habla. El que habla no viene a hablar de su vida. Claro, quizá en una ocasión remarquemos de dónde Dios me sacó. Claro que sí. Pero no vengo a hablar de lo que me acontece en mi semana. No vengo a hablar de con quién hablé, quién habló conmigo o qué me dijo. No. Tampoco viene a hablar de un libro. Y con todo respeto lo digo. No viene a hablar de un libro y que esta semana estuve leyendo un libro y vengo a hablar. No. Ni de filosofía. Escúchelo. Ni de la cultura. Hablando en ese tema. Tampoco viene a hablar de una película o de un vídeo que vio y cosas semejantes a esas. Usted lo entiende. El que viene aquí, ¿a qué viene? ¿A predicar a quién? A Cristo y a este crucificado. Esa debe de ser la materia de estudio del predicador. El predicador no debe de centrar su materia de estudio en libros. No debe de prestar su materia de estudio en lo que escucha, en lo que oye, en lo que ve a través de la tecnología hoy en día. No. Él viene, su materia de estudio, aquí está, a Cristo y a este crucificado. Y su materia de estudio de un predicador, aquí está, la palabra de Dios, la bendita y santa palabra de Dios, aquí. Y no estoy hablando de un tiempo breve, no. Él la debe de escudriñar, la debe estudiar para poder tener una interpretación de parte de lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere que enseñe. Y todo el centro es a Cristo y a este crucificado. Y sobre ese entendimiento el predicador debe de venir siempre. Y por ello, en todo su caminar, voy a hablar por lo que nos rige hoy en día, de la semana, él debe de tener horas y horas y horas, hombre, de estudio cada día con la bendita y santa palabra de Dios. Escúchelo, no minutos, no, tampoco cosas como fusilarse mensajes o predicaciones o bosquejos ya elaborados. No, es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo el que él tiene que estudiar. Y horas, hombre, cada día y cada día, día tras día, tras día, tras día, para que cuando venga cada día a presentar la palabra de Dios, él venga y se plante en el púlpito y diga: así dice el Señor, con la palabra de Dios. No así dice el hombre, no así digo yo, no así hemos implementado, no así decimos, no. ¿Quién lo entiende? ¿Y cuánta responsabilidad tienen los que hoy predican la palabra? Mucha responsabilidad, empezando por el que habla, claro. No solamente hablarla, sino hacerla en todo el contexto y toda la connotación que involucra. Y grande responsabilidad, claro que sí. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia al respecto? Y voy a hablar de aquel que le predica la palabra. Claro. Si aquel que enseña no enseña la palabra de Dios y engaña, la tergiversa, la tuerce, todos los que le escuchan, ¿qué va a pasar con ellos? Se irán junto con él a donde él vaya. No se salvará a él mismo ni los que lo yerren. Como le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién? Y a los que te oyeron. Es decir, si Timoteo no lo hacía, si no tenía cuidado del mismo y de la doctrina, no se iba a salvar él mismo ni quién, ni los que lo oyeron. Pero si un pastor, en todo el mundo estoy hablando, ahorita estamos en una localidad que se llama Ruiz Cortines, en un municipio de Guasave o ciudad en Sinaloa, país México. Estamos enseñando la palabra de Dios. Y si así como hoy en día en todo el mundo hay pastores que así tienen como Pablo, en el entendimiento como Pedro, y en el entendimiento para predicar la palabra de Dios, así como los apóstoles, voy a hablar de esta manera, y los profetas en ese entendimiento, y se dedica, entonces hay una responsabilidad del que le oye. Y hay una responsabilidad de qué, del que le oye la palabra de Dios, de que de oírla nomás, de qué, de hacerla. Escuchen, no ser simplemente oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y dentro de ese orden y el cumplimiento hay una gran responsabilidad. Y quiero abordar con este punto la responsabilidad de los pastores. Quiero abordarla.
De los pastores, aquellos que se dedican a la palabra de Dios, su responsabilidad de usted, claro que sí, como está escrito, tenerlos en doble honra, claro que sí, usted lo entiende, pero vamos más allá que eso. Mire, vaya a Hebreos capítulo 13, Hebreos 13. Hebreos 13. No podemos hablar de la palabra de Dios y dejar a un lado esto, para que usted no lo ignore y no pueda querer creer lo que su mente o la cultura dice. Dice Hebreos 13, capítulo 7, ¿ya lo tiene? Hebreos 13, 7, ¿ya lo tiene? Dice: acordaos de vuestros pastores. A ver, diga, acordaos de vuestros pastores. Otra vez diga, acordaos de vuestros pastores. Y esto va para todo aquel que escuche este mensaje. Y dice que os hablaron la palabra de Dios. Hay que acordarse de los pastores, sí, en vida y ya no en vida también. Pero ¿quiénes? Que os hablaron la palabra de Dios. Un pastor que cumple su ministerio, claro, la iglesia debe de cumplir esto también. Y esto va para usted, mi hermano. Usted tiene que acordarse, claro que sí, donde esté, en cualquier parte. Pero hoy nos toca estar aquí, ¿cierto? No. Luego dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y claro, es válido, claro que sí. Pero si no fuese así, vea el resultado de su conducta. Y si la conducta no es conforme a Dios, ¿qué dice? Ni siquiera te acuerdas de él. Voy a hablar de esta manera, en esta medida, y menos imite su fe. ¿Sí lo entiende? Repito otra vez lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Te salvarás a ti mismo y a los que te orgullen. Oye, un pastor que predica la palabra sabe que cuando lo hace, ¿qué va a pasar con él mismo primero? ¿Qué va a pasar? Se va a salvar. ¿Y quién más? Y los que orgullen. Mi hermano, que Dios nos permita perseverar. Pero una cosa, acuérdese de sus pastores. Y lo digo así, por todos los pastores que están en el mundo, mi hermano. No precisamente por el que habla, no. Por todos los que están domingo tras domingo, reunión tras reunión, hablando la palabra de Dios y diciéndole a aquel que está ahí sentado que se arrepiente y que deje el pecado y que ame más a Dios y que se conforme a Cristo en toda la connotación escritural. Es decir, que presente a Cristo y a este crucificado. Luego brínquese. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. A ver, diga, obedeced a vuestros pastores. Mi hermano, qué impresionante esto que nosotros lo podamos tener. Un pastor es el que le guía. Un pastor es aquel que enseña con la palabra y le guía con la palabra de verdad. Y la Biblia dice obedecer. ¿Por qué obedecer? Porque está hablando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que está hablando él, pues es Dios mismo dándola. Y por eso se dice obedecer lo que el pastor habla, claro, respecto a la palabra de Dios. No un pastor que no habla la palabra de Dios. Un pastor que tergiversa, que tuerce, o que cambia, o que adapta o adopta la palabra de Dios, o la cultura, o lo que quiera, a su manera de vida. No, mi hermano, por eso está escrito también: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, está envanecido y nada sabe y delira. Hasta ahí me quedo. Y delira, nada sabe, está envanecido. Y hay que prestar oído a él. Y por ello, como pastor, le vuelvo a decir, entre más usted lea la palabra, más la va a conocer. Y más va a saber si lo que le hablan es la palabra de Dios. Y a donde vaya, con solo escuchar, usted se va a dar cuenta de inmediato si le están hablando la palabra de Dios. Amén. No necesita tener una Biblia en la mano. Escucha. No necesita andar ojeando. No, escucha. Y claro, porque usted ya tiene esa materia de estudio. ¿Quién lo entiende? Ahora dice, obedeced a vuestros pastores. Podría preguntar quién obedece al pastor hoy en día. ¿Quién lo quiere obedecer? Es cierto, mi hermano, ese punto. Y no lo digo por el que hablo, escúchelo, no. Pero no se le olvide que conforme a lo que está escrito. Sí, el pastor tiene mucha responsabilidad, pero usted también.
Todo aquel que ha creído y se ha arrepentido, claro que sí. Y el creyente, porque mire, hay algo, sigo leyendo. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está. ¿Qué hacen los pastores que predican la palabra? ¿Qué? ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende, mi hermano? Mi hermano, es verdad. Un pastor, un ministro de Cristo, conforme a lo que dice Pablo, vela por el alma de aquellos que Dios ha enviado, claro que sí, y por los que ha añadido. Pero si no lo toman en cuenta, si lo ignoran, si lo hacen a un lado, si lo menosprecian y lo toman como un cualquiera, hablan por todos los pastores del mundo y lo toman, sí, el pastor, pero ¿qué? O nada más es pastor el domingo, o nada más es el pastor el domingo. Ay, sí, ¿lo entienden? Si cuando salgamos decimos, si el Señor quiere, iremos y volveremos. Pero el pastor vela por el alma. ¿Por qué vela por el alma? Primero, porque predica la palabra de Dios y es correcto, predica la palabra de Dios. Y segundo, los pastores han de rogar por aquellos que Dios les ha enviado cada día, mi hermano, cada día, por aquella iglesia que Dios ha enviado, a la que Él preside. Así. ¿Y cuál es el anhelo de un ministro de Cristo? ¿Cuál es el anhelo de un pastor? Que hagan la voluntad de Dios, es todo. Y claro, que se acuerden del pastor o que le obedezcan. Bueno, sería algo como más allá de lo que un pastor pudiera esperar. Pero qué bonito fuera, ¿no? Qué bonito que existiera eso en el corazón, que se acordaran, que le obedecieran. Sí, mi hermano, yo le digo algo, considere, los pastores velan por el alma. Escuche, el don de pastor lo da Dios, es el don que da Dios, y ese don se lo da Dios a un hombre en el mundo. ¿Para qué? Para que predique su palabra, y en ese entendimiento, claro, abarcar toda la responsabilidad que él tiene. No lo debemos de ignorar, pero una cosa, vela por el alma, por la palabra de Dios. Quien no predica la palabra de Dios no vela por el alma. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos. Sigo leyendo, porque ellos velan por vuestras almas, y dice, como quienes han de dar cuenta. A ver, diga, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Con alegría, con alegría. El que tenga oídos oiga, mi hermano, no se mueva como el borras. El que tenga oídos oiga, y el que entienda, entienda. ¿Qué es moverse como el borras? Mire, mi hermano, ¿qué dice Santiago? Mañana vamos a ir a tal ciudad. Iremos, traficaremos y volveremos. Y moverse como el borras, con todo respeto digo esta expresión. Es decir, yo voy a ir y voy a venir. ¿Y cómo deberíamos de decir? Si el Señor quiere. Eso significa lo que le dije ahorita. Y acuérdense de sus pastores. Obedezca a sus pastores. El que tenga oído oiga, y el que entienda, entienda. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de su alma. ¿Usted sabe cuál es el interés del que habla? En primer término, claro. En primer término, que su alma no se vaya al infierno. Con todo respeto le digo, yo no soy nadie. Cristo ya nos salvó, pero mi trabajo, mi labor, mi ministerio, lo que Él me mandó es predicarle la palabra. Y por eso, para mí no me debe de ser molesto el predicarles las mismas cosas, pero para vosotros es seguro, como decía Pablo. Y por eso Pablo, vamos a regresarnos a 1 Corintios capítulo 2. Y por eso Pablo no iba con excelencia de palabras, ni de sabiduría. Y es muy bonito, mi hermano, cuando no solamente consideramos la escritura, sino la responsabilidad que tenemos. Y dice el 5, 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? Del otro modo, y con esto cierro esta parte, y con esto casi terminamos. Si un pastor, bueno, que se llama pastor, viene y habla de un libro y que lo hizo un hombre, que, etcétera, y empiezan y se olvidan de esto, y le empieza a enseñar de lo que ahora hizo
Un hombre, ¿qué pasó? Corre por su vida. ¿Qué carro? Oh, Dios, ¿qué corre? ¿Qué pasó? ¿Será? No. ¿Será? No. Escúchelo. Y esto es para que usted esté alerta. Cuídese de aquellos en la calle que le andan recomendando libros. Cuídese de aquellos que le andan recomendando libros y literaturas. Prédicas, voy a hablar, gracias. Claro, si es de alguien que predica la palabra con todo respeto, pero bueno, en el mundo, cuidado. Cuidado, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor la Biblia? Para vergüenza de muchos lo digo, sí. Se fusilan libros, pero la escritura no la leen. Y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de pastores, con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo. Ahí está la oportunidad en la que nosotros tenemos que tener. Porque si no, la fe no va a estar fundada. Sí, aparentemente se va a hablar de Cristo, se va a mencionar, porque el libro lo menciona, o lo que usted quiera. Pero en sí habló la palabra de Dios. No. Claro que no, y es lo que usted tiene que entender. Y esto es lo que nosotros hemos de comprender. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Y esto se va a cumplir al 100. A ver, diga, al 100. Al 100. Todavía falta una etapa muy importante en la vida de la humanidad. Y esto la dejó el Señor en el libro de Apocalipsis. Y todo lo que va a ocurrir, ahí está. Ahora, mientras nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, ser fieles hasta la muerte y luchar. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay una sola cosa, y con este texto quiero concluir. Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Y dice así. Mateo 5, 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque de cierto os digo, dice el Señor, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Toda su palabra, mi hermano, se va a cumplir. Todo pasará. El mundo pasará. Todo pasará. Pero la palabra del Dios nuestro, ¿qué va a ocurrir? Va a permanecer para siempre, por la eternidad. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Le damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta que nos has hablado, Señor. Ayúdanos a entenderte y conocerte cada vez más y a saber qué es lo que tú quieres. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser celosos de buenas obras, porque somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos que donde quiera que estemos demos fruto, ese fruto conforme a Dios, y que perseveremos siempre, Señor, en hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, porque por medio de tu palabra nos guías. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra nos enseñas a que nuestra fe sea puesta en ti, en Dios y en tu Cristo, y no en este mundo, ni en la cultura, ni mucho menos en el hombre. Te damos las gracias, Padre, bendito seas por Cristo Jesús. Amén. Aleluya.